En la vasta sabana africana se alza un escenario brutal, forjado por la sequía, el calor y la constante lucha por la supervivencia. Aquí, cada día es un desafío. El entorno impone límites implacables y los animales que habitan esta tierra necesitan fuerza, astucia y resistencia para prosperar. Los depredadores son los protagonistas de esta arena natural. Sus estrategias de caza, rivalidades y disputas por territorio definen el equilibrio del ecosistema. Cada movimiento es calculado, cada fallo puede costar caro. La dramática de la naturaleza se revela en emboscadas silenciosas, carreras desenfrenadas y batallas intensas por el alimento. El aire está cargado de tensión y la atmósfera salvaje anuncia que nada aquí es predecible. Esta es la tierra de depredadores brutales, donde instinto y poder moldean el destino de todos los que se atreven a sobrevivir. El guepardo, el felino más veloz de la Tierra, es una máquina de caza esculpida por la presión constante de la supervivencia. En medio de las llanuras abiertas de la sabana, él depende de un cuerpo esbelto, musculatura ligera y pulmones de alta capacidad para alcanzar velocidades superiores a 100 kilómetros por hora en pocos segundos. Esa aceleración explosiva no es mero espectáculo. Es la diferencia entre la presa capturada y el hambre que amenaza al grupo. Sus ojos, adaptados para ver la distancia bajo la luz del día, fijan el objetivo con precisión casi matemática. Pero la velocidad tiene un precio. Tras una persecución, el guepardo queda exhausto, vulnerable a otros depredadores más fuertes que pueden robar su conquista. Ese riesgo constante expone la fragilidad de un cazador que, pese a su eficiencia, vive al límite energético. Durante la caza, cada movimiento se calcula. El guepardo selecciona presas jóvenes, enfermas o distraídas, aprovechando fallas en la cohesión de las manadas de gacelas e impalas. Avanza de forma furtiva, usando la escasa vegetación de la sabana como cobertura. Cuando la distancia ideal se alcanza, generalmente menos de 100 metros, el felino dispara en una explosión de fuerza. El corazón late con violencia, los músculos arden y el tiempo de la persecución es corto.
no más de 20 segundos. Si la captura no ocurre en ese intervalo, la caza fracasa. Si tiene éxito, la mordida fatal en la garganta interrumpe la respiración de la víctima, terminando la lucha en segundos. Sin embargo, la victoria no garantiza la comida. El guepardo debe devorar su presa rápidamente antes de que leones, hienas o incluso grupos de buitres detecten el movimiento y se acerquen. La disputa por el alimento es parte constante de su realidad. Muchas veces, el depredador veloz cede ante la fuerza numérica de rivales oportunistas. Ese ciclo refuerza la dramática inestabilidad de la sabana, donde la velocidad absoluta no protege contra la brutalidad del colectivo. La supervivencia de la especie depende también de la reproducción. Las hembras crían solas a las crías, protegiéndolas en madrigueras ocultas y moviéndolas frecuentemente para evitar rastreo. Aún así, la mortalidad infantil es alta. Leones, chacales y aves de presa son amenazas constantes para las crías indefensas. Solo unas pocas logran alcanzar la edad adulta, perpetuando el linaje de un depredador singular que, a pesar de sus limitaciones, ocupa un nicho vital en el ecosistema. El guepardo es, al mismo tiempo, un ejemplo de especialización extrema y vulnerabilidad biológica. Su estrategia de caza depende de precisión, velocidad y resistencia limitada, una combinación que lo coloca en riesgo constante. Representa la faz de la naturaleza en su forma más exigente. La lucha por el éxito inmediato ante una sabana repleta de rivales, donde el error puede significar la muerte. Mientras el guepardo depende de la velocidad en campos abiertos, más adelante, en las zonas con árboles de la sabana, emerge el poder absoluto de la fuerza y de la cooperación. Allí, bajo la sombra dispersa de las acacias, el león establece su soberanía brutal. Un depredador cuya estrategia no está en la huida rápida, sino en el dominio colectivo y la imposición de autoridad. El león es la máxima expresión del poder colectivo entre los grandes felinos. A diferencia del guepardo solitario, actúa en grupos estructurados, conocidos como manadas o coaliciones, que garantizan dominio sobre vastas zonas de la sabana. El tamaño de la melena de los machos, símbolo visual de imponencia, no es solo adorno. Sirve como barrera de protección durante confrontaciones violentas. Las hembras, más ágiles, desempeñan el papel central en las cacerías, coordinando ataques con precisión impresionante.
Esa cooperación es rara en el mundo de los felinos y transforma al león en un depredador estratégico y brutal. Las emboscadas ocurren generalmente al caer la noche o durante las primeras horas de la mañana, cuando la temperatura más baja favorece largas persecuciones. Las leonas se posicionan en semicírculo, mientras una de ellas avanza para desalojar la presa del rebaño. La táctica busca aislar al animal más vulnerable, reduciendo sus posibilidades de huida. Cuando la víctima cae, la fuerza colectiva garantiza la muerte rápida. Pero la escena no siempre es ordenada. Rugidos, embestidas y golpes de garras evidencian el carácter caótico de la caza. La brutalidad no se limita a la presa. Las disputas internas entre miembros del grupo también son frecuentes, definiendo jerarquías de acceso al alimento. La vida social de los leones, además de ofrecer ventajas en la caza, está igualmente marcada por riesgos. Los machos dominantes deben defender a sus hembras y crías contra rivales invasores. Las luchas territoriales son intensas y pueden resultar en heridas mortales. Cuando un nuevo macho asume el control, la brutalidad se intensifica. Las crías del líder anterior pueden ser asesinadas para asegurar que solo prospere la nueva línea genética. Este comportamiento, cruel desde la mirada humana, es una estrategia natural que asegura la continuidad genética. En la sabana, el rugido del león es un aviso acústico de poder. Capaz de recorrer hasta 8 kilómetros, comunica la presencia de una manada y disuade intrusos. Esa vocalización, sumada al porte físico y a la cooperación entre individuos, hace del león un depredador que rara vez encuentra oposición directa. Aún así, la supervivencia exige vigilancia constante. Hienas en gran número pueden desafiar su autoridad, mientras la sequía prolongada puede reducir drásticamente la disponibilidad de presas. El león es un equilibrio entre fuerza, cooperación y brutalidad social. Representa el rostro colectivo de la ferocidad africana, donde el poder no está solo en las garras o los dientes, sino también en la estructura social que asegura el dominio del territorio y el alimento. Su presencia moldea el comportamiento de otras especies, obligándolas a adaptar rutinas para sobrevivir bajo la sombra de este depredador.
Mientras los leones imponen su fuerza en campos abiertos y sabanas arboladas, más adelante, entre ramas retorcidas de bosques y acantilados rocosos, otro felino adopta una estrategia opuesta. El leopardo, solitario, silencioso y furtivo, sobrevive no por la fuerza colectiva, sino por el arte del aislamiento y la camuflaje. El leopardo es un depredador de contrastes. Fuerza poderosa en un cuerpo relativamente compacto, aliada a la discreción absoluta. A diferencia del león, evita los enfrentamientos directos. Su supervivencia depende de la furtividad y de la habilidad para pasar desapercibido. Con pelaje marcado por rosetas que se confunden con la luz filtrada del bosque o con las sombras de las rocas, el leopardo es maestro del camuflaje. En un silencio casi absoluto, observa el entorno, calculando cada paso con paciencia y precisión. Esa combinación de discreción y fuerza lo convierte en un cazar singular. Pero lo que más impresiona es su relación con el territorio, capaz de arrastrar presas varias veces más grandes que su propio cuerpo. El leopardo exhibe no solo vigor, sino también ingenio. A diferencia de otros depredadores, prefiere llevar sus presas hacia lo alto de los árboles. Allí, protegido entre ramas robustas, puede alimentarse en seguridad, lejos de la codicia de hienas y leones. Más que un cazador, el leopardo es un estratega, ejemplo de inteligencia y adaptación en la jungla africana. La vida solitaria exige vigilancia constante. Ningún leopardo puede contar con el apoyo de un grupo. Cada batalla, cada comida es resultado exclusivo de su propia habilidad. Las hembras crían a sus crías sin ayuda, ocultándolas en cuevas o vegetación densa. Aún así, la tasa de mortalidad es alta, sobre todo debido a ataques de otros depredadores. Las crías que sobreviven desarrollan rápidamente reflejos de caza y la habilidad de desaparecer en silencio, imitando el comportamiento de la madre. El leopardo no es solo un cazador de tamaño mediano. Se han registrado individuos que abatieron presas más grandes que ellos mismos, como ñus jóvenes o incluso presas adultas debilitadas. Esa audacia, sin embargo, conlleva riesgos. Una caza mal calculada puede provocar heridas graves, limitando sus posibilidades de supervivencia.
Por eso, la observación, la espera y la elección precisa del momento son armas tan importantes como sus afiladas garras. Entre los grandes felinos africanos, el leopardo es el más adaptable. Habita desde sabanas abiertas hasta bosques densos y regiones montañosas. Esa versatilidad explica su amplia distribución en el continente. No obstante, lo coloca en constante contacto con territorios de otros depredadores, obligándolo a especializarse en evitar enfrentamientos. El camuflaje, la fuerza silenciosa y la inteligencia estratégica hacen del leopardo un cazador singular, brutal en la ejecución, pero invisible hasta el instante final. Mientras el leopardo guarda sus presas en los árboles y reina en silencio en las sombras del bosque, más adelante, en zonas abiertas de la sabana, emerge un depredador de comportamiento opuesto. El perro salvaje. A diferencia del aislamiento silencioso, su brutalidad está en la cooperación extrema. Una manada que caza en conjunto con disciplina, velocidad e implacable eficiencia. El perro salvaje africano, también llamado mabeco, es uno de los depredadores más eficientes del continente. A diferencia del leopardo solitario o del guepardo veloz, su fuerza radica en la cooperación extrema. Una manada puede reunir más de 20 individuos, cada uno desempeñando un rol específico durante la caza. Esa organización transforma la persecución en una ejecución casi militar. Comunicación constante por vocalizaciones breves, resistencia física y estrategia colectiva hacen de este cánido un depredador de éxito superior al de muchos felinos. La técnica de caza se basa en la persistencia. A diferencia de los ataques rápidos de los felinos, los perros salvajes persiguen a la presa por largas distancias, explotando su fatiga. Una gacela o un antílope puede correr velozmente, pero no mantiene la misma resistencia. Kilómetro tras kilómetro, la manada avanza en relevo, forzando al animal a cometer errores. Cuando la víctima pierde el aliento, el grupo ataca de forma coordinada, abatiéndola con brutalidad impresionante. La eficiencia es tan alta que en algunas regiones la tasa de éxito en las cacerías supera el 70%.
La brutalidad de la manada se evidencia en el abatimiento colectivo. A diferencia de los felinos, que sofocan a la presa antes de consumirla, los perros salvajes comienzan a alimentarse de inmediato. Muchas veces con el animal aún vivo. Esa práctica, cruel para la mirada humana, reduce el riesgo de que otros depredadores roben la caza, pues el consumo rápido elimina disputas prolongadas. El proceso es caótico, pero calculado. Cada individuo recibe su parte, asegurando la cohesión social del grupo. La estructura social es igualmente notable. Existe una pareja dominante responsable de la reproducción, mientras los demás colaboran en la crianza de las crías. La jerarquía no se basa solo en la fuerza, sino en la cooperación. Cuando la manada retorna de la caza, regurgita alimento para los jóvenes e incluso para miembros heridos o debilitados. Esa característica solidaria contrasta con la violencia de la caza, revelando un equilibrio entre brutalidad y unión. No obstante, la supervivencia del perro salvaje enfrenta amenazas constantes. Compiten con leones e hienas por territorio y alimento, y con frecuencia pierden presas ante rivales más fuertes. Además, son vulnerables a enfermedades como la rabia y el moquillo, transmitidas por perros domésticos cercanos a comunidades humanas. Aún así, su adaptabilidad y disciplina social garantizan la continuidad de la especie en regiones donde la cooperación es clave para resistir la presión del ambiente. El perro salvaje es, por tanto, un depredador singular, implacable en la ejecución de cacerías colectivas, pero al mismo tiempo dependiente de vínculos sociales raros entre carnívoros. Brutal y eficiente representa la salvajería organizada en estado puro. Mientras los perros salvajes dominan la sabana con disciplina y cooperación, en otras áreas actúa un competidor igualmente implacable con números y oportunismo. La hiena manchada, a menudo subestimada, revela una brutalidad propia, sostenida por la fuerza del grupo y la capacidad de desafiar incluso a los mayores depredadores africanos. Frecuentemente asociada al oportunismo, en realidad es una cazadora formidable, capaz de abatir presas grandes cuando actúa en grupo.
Su cuerpo robusto, mandíbulas increíblemente poderosas y dientes adaptados para triturar huesos la hacen especialista en aprovechar al máximo cada carroña. La fuerza de su mordida es una de las más intensas entre los mamíferos carnívoros, permitiéndole romper estructuras que otros depredadores desecharían. Nada se desperdicia. Carne, tendones e incluso huesos son consumidos, transformando a la hiena en pieza vital para el equilibrio ecológico. La estrategia de caza de las hienas manchadas se basa en resistencia y cooperación. Persiguen ñus, cebras y antílopes por largas distancias, desgastando a la presa hasta que, extenuada, no puede escapar. La manada, formada por decenas de individuos, coordina los ataques de forma eficaz, cercando a la víctima y abatiéndola con brutalidad. A diferencia de la creencia popular, no dependen solo de restos dejados por los leones. Muchas veces son los propios leones quienes roban sus capturas, aprovechando su fuerza bruta para dominar la carcasa ya abatida. La vida social de las hienas es compleja y regida por una jerarquía matriarcal. Las hembras dominan a los machos y lideran los clanes que pueden superar los 80 individuos. Esa organización garantiza la defensa del territorio y el éxito en la caza colectiva. Las disputas internas ocurren, pero el orden se mantiene gracias a la autoridad de las hembras dominantes, que controlan el acceso al alimento y a la reproducción. La brutalidad no se limita a las cacerías. Las crías de una misma camada pueden luchar hasta la muerte en los primeros días de vida, eliminando competidores y fortaleciendo los supervivientes. La vocalización estridente, parecida a risas, es uno de los sonidos más reconocibles de la sabana. No es señal de alegría, sino un código de comunicación que transmite ubicación, estado de excitación e incluso llamadas de refuerzo. Esa comunicación es crucial durante emboscadas y también cuando deben enfrentar rivales. Un grupo numeroso de hienas es capaz de desafiar leones e incluso expulsarlos de sus propias capturas, evidenciando el coraje y la agresividad de estos animales. A pesar de la brutalidad, las hienas cumplen un papel esencial en el ecosistema. Como depredadoras y necrófagas, ayudan a controlar poblaciones de herbívoros y a eliminar carroñas en descomposición, reduciendo la diseminación de enfermedades. La eficiencia con que explotan cada recurso disponible refleja su adaptación a entornos altamente competitivos.
La hiena manchada es, por lo tanto, un depredador que combina resistencia, cooperación y brutalidad en todas las etapas de su vida. Su imagen de oportunista oculta la realidad de un cazador estratégico, resistente y fundamental para la dinámica de la sabana africana. En cada rincón de la África salvaje, la brutalidad de la naturaleza se impone como ley innegociable. Guepardos exploran la velocidad extrema, leones sostienen el poder colectivo, leopardos dominan por la furtividad, perros salvajes ejecutan cacerías organizadas, hienas manchadas imponen resistencia y oportunismo. Diferentes estrategias, distintos cuerpos, pero un mismo objetivo: sobrevivir en un entorno donde el error cuesta la vida. La dramatización de la vida salvaje no se limita al enfrentamiento directo. La competencia constante entre especies, la presión por el alimento, la fragilidad de las crías y la lucha diaria contra rivales exponen un escenario en que cada depredador es al mismo tiempo cazador y objetivo. La atmósfera es de tensión permanente, donde la victoria de uno significa la derrota inevitable de otro. En la tierra de los depredadores brutales no hay espacio para fallas prolongadas. El mañana no está garantizado. Solo quienes se adaptan a las exigencias extremas de la naturaleza pueden perpetuar su linaje, revelando ante las cámaras el rostro más duro y real de la vida salvaje. Si sentiste la fuerza de esta travesía, dale me gusta al video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perder las próximas historias de la naturaleza en estado puro. Hasta la próxima.